entrenamiento de gerencia financiera para empresas de ingeniería dedicadas al área de construcción. En el anterior segmento empezamos a enumerar quizás el contenido del entrenamiento. Digo quizás porque en la medida que vayamos avanzando en estos segmentos de generalidades, ustedes van a empezar a detectar actividades que a futuro vamos a abordar en este entrenamiento. Tú como gerente de proyecto, como dueño de una empresa constructora, en la mayoría de los casos tienes una formación técnica de ingeniero. Pero tú no eres ingeniero solamente en tu empresa. En el anterior segmento aclaramos e hicimos énfasis en que tienes que tener habilidades como gerente financiero. Esas habilidades como gerente financiero te exigen unos mínimos de conocimiento, unos prerequisitos en otras áreas del conocimiento, no solo de la ingeniería. Esas áreas de conocimiento que se vuelven fundamentales para que tú adoptes el rol de gerente financiero, una de ellas es la contabilidad. Muchas veces, en la mayoría de los casos, tú vas a tener como asesor a un contador, pero eso no te exime la responsabilidad de tener conceptos claros y básicos para que puedas afrontar el rol de gerente financiero de una empresa constructora. ¿Ok? La ecuación contable, por naturaleza, dice que los activos son la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Y en este entrenamiento no vamos a discutir esto. Esto es una verdad irrefutable, casi que doctrinal. Lo que sí vamos a hacer en este ejercicio es otra lectura. Vamos a ver con otra óptica esta ecuación contable. ¿Por qué? Porque en la anterior sección aclaramos que a diferencia de otros sectores productivos, las empresas constructoras viven o generan sus ingresos de otra manera. Una panadería ofrece como producto un pan. Un almacén de ropa ofrece como productos la venta de, qué sé yo, camisas, camisetas, pantalones, calcetines, en fin. Fíjate que ellos ofrecen productos y la empresa constructora ofrece son proyectos. Eso quedó superado en la anterior sección. Pero vamos a hacer la siguiente simulación para poder ir construyendo otros conceptos que nos servirán en este entrenamiento. Si tú has tomado la decisión de adquirir un producto, y vamos a ejemplarizarlo a través de la compra de una camiseta, por ejemplo, tú te diriges al almacén de ropa a decidir o a escoger una camiseta. Y cuando ingresaste al local, tú mentalmente has definido cuáles son las características que debe poseer ese producto que tú quieres adquirir. Me explico. Has decidido el color, el tipo de tela, la talla, la quieres con botón, sin botón, con cremallera, en fin. Cuando tú has identificado mentalmente los atributos que debe tener tu producto, vas, haces un recorrido, cuando detectas el producto, lo tomas, lo llevas al dueño o a alguien que represente el almacén y tú le entregas dinero. ¿Ok? Entregas cualquier representación de dinero. Puede ser un billete, puede ser una tarjeta, débito, crédito, en fin. Tú vas a cerrar un negocio con el muchacho, muchacha, dueño del almacén de ropa. Tú le entregas un dinero y él a cambio te va a entregar tu producto cuyas características o atributos te son satisfactorios.
En ese momento acabas de cerrar un negocio. ¿Cuánto te demoraste? Qué sé yo, 20 minutos haciendo el recorrido por todos los pasillos internos del almacén, 10 minutos haciendo la fila en la caja registradora para pagar. Lo que quiero que concluyas es que el negocio lo hiciste al instante, cosa que no ocurre en los negocios de las empresas constructoras, porque en la mayoría de los casos, insisto, nosotros no vendemos productos, sino que vendemos son proyectos. Los ingresos en las empresas constructoras no son tan instantáneos como el dueño del almacén de ropa. Entonces, es bueno que empecemos a desglosar esta ecuación contable, pero desde la óptica de una empresa constructora. Nuestros ingresos no son de forma instantánea. No solo en el ejemplo de la camiseta que acabas de adquirir, dirígete al negocio de la panadería y para que te entreguen un pan, un postre, un pastel, qué sé yo, algo de la panadería, tendrás que entregar un dinero a cambio y será de forma instantánea. Igual ocurre si sales a la calle, quieres tomar un taxi para dirigirte a cualquier destino. Al finalizar el ejercicio, la actividad que te presta el taxista, tú instantáneamente tendrás que pagar por ese servicio. Llevamos 3 ejemplos y en esos 3 ejemplos hemos querido enfatizar de forma categórica que en la mayoría de los productos las transacciones son de forma instantánea. No ocurre, señor gerente, en los proyectos de ingeniería. Aquí, el delta de tiempo para que el dinero ingrese a las arcas, a las cuentas bancarias de la empresa constructora es prolongado. Y hablábamos en la primera sesión que una de las hipótesis de este entrenamiento es que nuestra empresa de construcción es mediana y tiene ciertas limitaciones financieras. Si fuera una empresa con unos músculos financieros, poco nada nos importaría hacer este entrenamiento. En mi empresa, en tu empresa, el recurso es limitado y esto va a ser una característica cotidiana de tus negocios, de tus proyectos, que el dinero no ingresará instantáneamente, que tomará tiempo. Más adelante vamos a reforzar algo que no tiene por qué sorprenderte, y es que las obras de ingeniería, los proyectos de ingeniería demandan unos prerequisitos para su cancelación total. Los ingresos en los proyectos de ingeniería son prolongados. Otra característica de una de las variables que muchas veces analizamos en contabilidad es el egreso. En una panadería, en un restaurante, en una empresa de calzado, en una cervecería, que viven de vender productos, los ingresos y los egresos son de forma continua y constante. Me explico. Ingresa dinero por la venta de las camisetas, pero a su vez el dueño del almacén debe sacar dinero para comprar tela, para comprar hilo, para comprar botones, para comprar cierres. Y esa operación, esa dinámica de ingresar y salir dinero también es reiterativa y repetitiva. En las empresas de ingeniería ocurre algo similar con algunos ajustes.
Los egresos, la forma como el dinero nos sale en las empresas de construcción, tiene dos caminos. Uno puede ser vía costo y otro puede ser vía de gasto. Me explico. Tú, si eres dueño de una panadería, vas a comprar como insumo principal la harina. Como así el negocio del almacén comprará la tela. Eso es muy fácil de segmentar, de caracterizar en los sectores productivos que ofrecen productos. Cuando se trata de empresas de ingeniería, mi dinero lo puedo sacar de mis cuentas bancarias, camino costo de un proyecto o camino gasto de un proyecto. Entonces fíjate, señor gerente, señor líder, que esto es algo que tú cotidianamente entiendes, pero que no te has detenido a pensar que se caracterizan de forma distinta. ¿Qué es un costo? Un costo es un egreso atribuido a un proyecto. Es decir, el costo es un dinero que sale de mis cuentas directamente en función del objeto contractual. Si a mí me contrataron para construir una casa, tengo que ser consciente que debo comprar cemento, baldosa, puertas, ventanas, hierro, acero, y eso solo sale de mis cuentas bancarias, el dinero, porque me lo exige el proyecto. Es decir, el costo, hablando en términos matemáticos, el costo está en función del proyecto. Si no hay proyecto, no tendría por qué haber costos. Si no hay proyecto, no hay costo. Si no hay proyecto, entonces no hay gastos. No. Porque los gastos son un esfuerzo económico, que nuestra empresa de construcción hace, haya o no haya proyectos. Fíjense ustedes que esto es muy importante. Es un esfuerzo que hacemos desde el área de construcción y que muchas veces no se lo podemos causar a la contabilidad de mi proyecto. En el ejemplo de un costo de un proyecto decíamos que podría ser el dinero que tenemos que retribuirle a una ferretería porque nos entrega cemento, acero, material granular, puertas, ventanas, tejas para la cubierta. El dinero que yo me gasto y que representa un gasto puede ser ejemplarizado en el hecho de los gastos asociados al tener una oficina. Tú tienes una secretaria, tienes un vigilante, tienes un mensajero, tienes todo una infraestructura, teléfono, qué sé yo, computadores, muebles, escritorios, y eso a fin de cuentas no te va a servir para construir tu proyecto. Te facilita de forma indirecta la construcción del proyecto, pero eso no es un costo, eso es un gasto. Entonces, miren ustedes cómo todos estos conocimientos básicos de contabilidad tienen otra lectura distinta cuando se trata de empresas de construcción. Nuestros ingresos no son los típicos ingresos de una empresa que ofrece productos, como tampoco nuestros egresos se caracterizan por lo que atribuye el egreso de una empresa como una panadería, una cervecería o un negocio textil. El egreso en una empresa de ingeniería puede ser vía costo o vía gasto.
esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, señor gerente, e insisto, nada de lo que hemos ido recorriendo en estas dos secciones lo tiene por qué sorprender, porque usted se sobreentiende que fuera de ser ingeniero es gerente, dueño o gerente financiero de una empresa constructora. Esas nuevas lecturas que le damos al término de ingreso o egreso se ven muy reflejados en un documento que mencionábamos en la primera sección y es el presupuesto. El presupuesto es la forma como nosotros pactamos el costo de mi proyecto. Ahorita mencionábamos como ejemplo la necesidad de movernos de un lugar a otro. Cuando eso es así, a veces optamos por tomar el servicio de un taxi. El señor taxista en muchos países, aquí en Colombia es casi que una regla general, enciende el taxímetro, de manera que los metros o kilómetros que recorra este auto están definidos por una tarifa. Al finalizar el recorrido entre un punto donde yo me encontraba ubicado y mi destino, al llegar se habrá sellado un negocio y yo tendré que pagarle a él lo que haya cronometrado, contabilizado el taxímetro. Igual ocurre cuando tú vas, coges un carrito de estos, entras a un supermercado de víveres y empiezas a depositar dentro del carrito, qué sé yo, azúcar, arroz, latas de atún, latas de maíz, carne, pollo. Al final habrá una negociación cuando la niña o el joven del cajero contabilice los productos que tú quieres llevarte para tu casa y te diga el valor de esa transacción. Ahí hay dos ejemplos claros de transacción y definición del costo de un producto. El costo de un proyecto está definido en el presupuesto, señor gerente. Pero el costo, el valor de lo que nosotros ofrecemos, tiene características disímiles a lo que cuesta un pan, a lo que cuesta un postre. Repito, tú vas a la panadería, pides un pan, te entregan un pan y a ti lo que te satisface es que el pan esté bien horneado, tenga buen sabor, tenga buena textura. Ese es, digamos, que la matriz de satisfacción tuya. Ocurre distinto en un proyecto. En un proyecto hay un sinnúmero de actividades que se ocultan detrás del presupuesto. Y eso está en la fase de planeación. Hay alguien que está interesado en que tú construyas un colegio. Hay alguien que está interesado en que tú construyas una casa, que construyas una vía. Y ese que está interesado está dispuesto a darte a cambio de ese nivel de satisfacción un dinero. Y ese dinero está reflejado en el presupuesto, que es el valor definitivo del proyecto. Pero este presupuesto tiene unos sinnúmeros de actividades. Es decir, un presupuesto es la sumatoria de actividades que han sido monetizadas. Es decir, que se ha cuantificado el valor de cada actividad. Vamos a hacer un ejemplo típico de algo cotidiano. Ocurre que te invitan a un asado y
quien te invita al asado dice, bueno, vamos a hacer un asado y alguien debe comprar la carne, el otro debe comprar las papas, el otro debe comprar, qué sé yo, la yuca, otros comprarán maíz, otros comprarán chorizo. A fin de cuentas te han invitado para un proyecto y ese proyecto será la celebración de algún cumpleaños a través de un asado. Pero ese proyecto que es el asado, si tú quieres, de forma juiciosa, puedes discriminarle los costos, lo que cuesta la carne, lo que cuesta los chorizos, lo que cuesta la papa, lo que cuesta el carbón, lo que cuesta alquilar el asador. Si tú sumas todo eso, al final te dará el costo del asado. Igual, señor gerente, ocurre en los proyectos de ingeniería. Hay sí un número de actividades cuya sumatoria logra que se culmine el proyecto. Para yo construir una casa, primero debo construirle las cimentaciones. Para yo construir esa misma casa, después debo construirle las vigas y las columnas. Para yo construir esa casa, después le debo construir la cubierta. Después debo construir los pisos. Eso es un sinnúmero de actividades que tienen un costo individual. Nuestra forma de adquirir recursos es mediante el presupuesto. Pero a mí solo me pagan el presupuesto en la manera que yo voy avanzando en la culminación de esta actividad. No le ocurre eso al señor que vende pan. Yo voy, pido un pan, me entrega un pan y yo entrego una plata. Yo voy a construir una casa y porque apenas haga las cimentaciones no me van a pagar el valor total de la casa. Tú lo sabes. Solo te pagan el valor completo del proyecto cuando tú, de forma satisfactoria, construyas todas las actividades. Entonces, en este entrenamiento, señor gerente, señor director financiero, señor constructor, es fundamental que entiendas y traigas a colación todo ese conocimiento acerca de cómo se comporta el ingreso en una empresa constructora, cómo se comporta el ingreso en una empresa constructora y cómo a fin de cuentas me pagan por un proyecto satisfactorio.